Buenas tardes, mi nombre es Antonella Valente, soy alumna de Derecho SAIA sección F. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre lo que es el hecho imponible y los modos de extinción de la obligación tributaria. El hecho imponible, conocido también como presupuesto de hecho, constituye un hecho concreto, localizado en un tiempo y espacio determinado, el cual sucedió efectivamente de nacimiento a la obligación tributaria. De acuerdo a lo que establece el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, define el hecho imponible como el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible no es otra cosa que el negocio o acto económico que resulta afecto al tributo y cuya realización u omisión determina el nacimiento de la obligación tributaria. En pocas palabras, es un hacer o no hacer. Por otro lado, tenemos lo que es el nacimiento o presupuesto del hecho imponible. En primero tenemos en derecho, las obligaciones nacen por tres ventajas fundamentales. En primer lugar, la ley por sí misma, sin condiciones, con algún hecho jurídico. En segundo tenemos la ley por sí misma, pero condicionado a un hecho jurídico, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es la voluntad de las partes, obligación voluntaria. El Código Orgánico Tributario establece que de conformidad con el principio de legalidad, la obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto, es decir, el negocio jurídico. Asimismo, el Código Orgánico Tributario a este respecto señala en su artículo 37 que se considera ocurrido el hecho imponible y existente los resultados en dos fases. En primera, en las situaciones de hecho, y en segundo, en las situaciones jurídicas de conformidad con el derecho aplicable. Pasamos al siguiente punto, que son los modos de extinción de la obligación tributaria. Tenemos lo que es el pago. El pago es el cumplimiento de la prestación tributaria que hace al objeto de la obligación, lo que presume la existencia de un crédito por una suma líquida y exigible a favor del titular del poder tributario o de los órganos prestatales con derecho a reclamarlo en virtud de autorización legal. ¿Quiénes realizan el pago? Según el artículo 40 del Código Orgánico Tributario establece quiénes realizan el pago. Y esto no es más que los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Ellos son quienes deben realizar el pago, pero también pueden realizarlo terceras personas. Terceras personas. ¿Cómo se paga el tributo? Este se encuentra contemplado en el artículo 41 del Código Orgánico Tributario. Este debe efectuarse en el lugar y forma que indique la ley o en un efecto de reglamentación. Orden de imputación del pago. La administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros, al pagar las obligaciones tributarias, deberán imputar el pago en todos los casos en el orden siguiente: en sanciones, intereses moratorios, tributos del periodo correspondiente. Los efectos del pago: en la extinción de la obligación y por consiguiente la liberación del deudor, que tiene derecho a exigir al acreedor, que es el Estado, el reconocimiento de esta situación y el otorgamiento del recibo correspondiente. Por otra parte, tenemos otro de los modos de extinción de la obligación, lo que es la compensación, y este no es más que un medio normal de extinción y tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera que sean las causas de una u otra deuda. El otro de los modos sería la confusión. Esta también es llamada consolidación y se define en el Código Civil venezolano en el artículo 1342, el cual nos establece lo siguiente: cuando las cualidades del deudor y acreedor se reúnen en la misma persona, la obligación se extingue por confusión. La obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto activo quedará colocado en la situación del deudor como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos a objeto del tributo. La remisión. La remisión es un modo de extinción de las obligaciones tributarias establecidos por la ley, a través del cual el legislador de manera unilateral condona o perdona a los contribuyentes y responsables con ánimo de liberalidad el cumplimiento de todo o parte de sus obligaciones. La declaratoria de incobrabilidad. Esta declaratoria de incobrabilidad es otro modo de extinción de la obligación tributaria, el cual es un medio de extinción de obligación exclusivo del derecho fiscal.
ya que en la obligación civil no se cuenta con este tipo de medio de extinción de la obligación. Es una salida contable, es como una limpieza de la contabilidad de la hacienda pública. Por otra parte tenemos lo que es la prescripción. La prescripción, se da cuando el deudor queda liberado de su obligación en la inacción del Estado por cierto periodo de tiempo. La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Los elementos de la prescripción son tres: el transcurso del tiempo, la inacción o inercia de la autoridad tributaria, así como también el no reconocimiento por parte del deudor. La suspensión de la prescripción, a diferencia de la interrupción, no borra el tiempo transcurrido antes de comenzar la misma. Terminada la suspensión, se continúa computando el término tomando en cuenta la transcurrida antes de comenzar esta. Muchísimas gracias.